Bueno, cordial saludo. Tema es el tema, una continuación del tema de la historia de la tecnología, ¿no? Estamos viendo en la era de la tecnología, pues que en la historia de la tecnología existen diferentes eras o también llamadas olas y también llamadas revoluciones. Entonces, existen tres eras o tres revoluciones de la tecnología que son la era agrícola, la era industrial y la tercera era, que es la que estamos en estos momentos, la era o la revolución de la información, la tecnología, la era de la información, ¿cierto? Ya vimos las dos eras pasadas, ya vimos de qué se trataban. Ahora vamos a ver un poquito acerca de esta era, de esta nueva era tecnológica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa por acá. Cada uno de los títulos de estas diapositivas son los ítems de este tema. Entonces, por favor, téngalos en cuenta, muy presente para que cada uno de ustedes pueda entenderlos bien y resolver perfectamente las actividades que se van a poner. Entonces, como ya pues lo hemos visto, eh, la era de la información comienza a finales del siglo XX. ¿Cierto? Cuando se finaliza el siglo XX, ahí comienza la era de la información. Recordemos que en la historia de la industrialización vimos que la era industrial finaliza cuando el mundo se globaliza, ¿cierto? Cuando el mundo se globaliza, pues los dos bloques industriales que habían, que era el bloque comunista y el bloque capitalista, se unen y el mundo se vuelve un globo o se vuelve uno solo, ¿no? Hoy podemos, por ejemplo, establecer comunicaciones con personas de cualquier parte del mundo, no importa dónde estén. Y eso significa que el mundo se ha globalizado. Antes no se podía eso, ¿cierto? Porque había una cosa que se llamaba la cortina de hierro o también el muro de Berlín, que era no te dejaban pasar, no te dejaban comunicar con esa otra parte del planeta. Hoy ya no, ya el mundo está completamente globalizado y no solamente eh, puedes comunicarte con personas de otros lugares del planeta, sino que también puedes mandar cosas, recibir cosas, todo. Pues prácticamente hoy el planeta se ha vuelto pequeño, digámoslo así, en términos de poder viajar y de poder comunicarnos, ¿no? Entonces, cuando se termina el comunismo, pues el bloque comunista se termina, todo el mundo se integra en uno solo y eso coincide con algo, y es que en ese mismo año, 1989, aparece por primera vez el primer computador personal, ¿cierto? Antiguamente los computadores eran aparatos muy sofisticados que solamente personas muy ricas, exageradamente ricas, los bancos, ¿cierto? Los gobiernos solamente tenían computadores. Pero en 1989 una persona por ahí, a unas personas se les dio por decir, no, vamos a poner un computador en cada casa. Cuando esas personas plantearon esta idea, fueron rechazadas en un inicio. Inclusive les dijeron, no hay razón para que alguien quiera tener un computador en la casa, ¿para qué? ¿Cierto? Hoy pues ya vemos qué ridículos fueron estas personas al rechazar esta idea y vemos como el computador no solamente está en cada casa, sino prácticamente en cada bolsillo. Cuando yo tengo mi celular es un computador diminuto, ¿no? De hecho tiene las mismas cosas que tiene un computador, las tiene un celular. Tiene un microprocesador, tiene una memoria, prácticamente todo está ahí, ¿cierto? Una forma de resumir. Y cada vez se va a incorporar más y más y más y más y más, ¿cierto? Es decir, los computadores van a meterse cada vez más en nuestras vidas, en todo, ¿cierto? Hay una cosa ahora que se llama IoT, Internet of Things, IoT, búsquenlo en internet si pueden. Internet de las cosas. ¿Qué es eso? Se están planteando cosas que prácticamente todo va a tener internet. Por ejemplo, va a tener internet una puerta. Y usted, ¿para qué una puerta necesita internet? Claro, porque yo puedo sincronizarla con mi celular. Y si por ejemplo yo me voy de mi casa, estoy en otro lado, en otra ciudad, y resulta que llega un familiar mío a mi casa de imprevisto, me llama al celular, ay, yo no estoy, ay, ¿qué hago? Ah, ven, yo le abro la puerta, entonces la puedo abrir desde el celular, le puedo abrir la puerta de mi casa, ¿cierto? Desde otro lugar de donde esté, ¿cierto? Entonces eso significa que cada vez más va a haber más penetración de la informática en el mundo, ¿no? En la vida diaria de las personas. Todo prácticamente va a tener internet, va a estar vinculado a cosas
de informática, ¿no? Por eso es que usted le tiene que poner mucha atención a esta materia, no porque yo sea su profesor, sino porque efectivamente cada vez la informática va a ser más y más importante. Entonces una persona que rechaza la informática, que no le pone atención a la informática, esa persona está en cierta manera saboteándose a sí misma, ¿no? Saboteándose a sí misma. Entonces es muy importante que nos pongamos las pilas y nos pongamos a estudiar bastante lo que es la informática. El siguiente ítem es la influencia. Entonces la influencia será tan profunda como lo que hubo cuando hubo el cambio de era agrícola a era industrial, ¿cierto? Recordemos cómo era la era agrícola. La era agrícola, pues la tecnología no era tan avanzada, las sociedades eran muy estables, ¿cierto? En cierta manera, ¿cierto? Eran muy estáticas, ¿cierto? Y cuando llega la era industrial, pues fue una cosa tremenda porque todas las sociedades se dinamizaron, inclusive pues hasta a veces de forma negativa, es decir, con guerras y eso, cambió prácticamente todo. Por ejemplo, las familias, ¿cómo eran las familias antes? En la era agrícola las familias tenían que ser extensas, es decir, todo el mundo había una casa grande y en esa casa grande había papá, mamá, abuelos, tíos, primos, todos vivían juntos, ¿no? Las familias eran grandes, una familia mínimo de 20, 25 personas, ¿cierto? Y entre más grande mejor, ¿por qué? Porque se necesitaba que todos los miembros de la familia fueran a trabajar al campo, ¿cierto? Pero cuando llega la era industrial, eso cambia, porque ya las familias no tienen que ser tan grandes y ya tienen que irse a las ciudades a vivir en lugares pequeños, entonces ya las familias tienen que ser de poquita gente, ¿cierto? El trabajador tiene que ir, ¿cierto? Estar en la ciudad. Entonces mire todo cómo cambia, ¿no? La tecnología cambia la vida, ¿no? Entonces, si la era industrial cambió tanto la sociedad y a los seres humanos, esta era la información también va a cambiar o ya está cambiando la forma de vida de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, hoy nos enamoramos por internet, eso no ocurría en la era industrial, ¿cierto? Y hacemos un montón de cosas por internet que en la era industrial no existía. Y aquí dice, algunos creen que será que será como cuando el hombre descubrió el fuego, ¿cierto? Entonces imagínense, cuando el ser humano descubrió el fuego, prácticamente ahí se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo ser humano, ¿cierto? Antes de descubrir el fuego, digámoslo así, el ser humano no era ser humano, puede decirse que era casi que un animal. Pero cuando ya descubrimos el fuego, que es por decir así la primera tecnología, las primeras tecnologías que existieron, pues eso fue un cambio tremendo, porque ya le da control y dominio mucho más control y dominio sobre la naturaleza. Entonces esta era de la información va a ser muy potente en ese sentido, de todos los cambios, ¿cierto? Característica. Entonces la característica es que fluye la información. La información está fluyendo por todos lados, ¿cierto? Hay mucha información, pero información no es lo mismo que conocimiento. ¿Información es igual a conocimiento? No es lo mismo. Yo puedo tener mucha información o haber mucha información en mi casa y yo no tener ningún conocimiento. ¿Qué es la diferencia entre información y conocimiento? El conocimiento es cuando usted coge la información y la asimila, es decir, la lee, la conoce, la sabe, ¿cierto? Cuando usted sabe la información, entonces ya esa información se vuelve conocimiento, ¿cierto? Entonces hoy hay un problema en ese sentido, en que hay mucha información pero no hay conocimiento, ¿cierto? La gente tiene a disposición muchas cosas para leer, muchas cosas para saber, pero la gente no está sabiendo, no está leyendo. Y eso es un problema, porque entonces en vez de ayudarnos nos está perjudicando, es decir, nos está volviendo brutos, ¿no? ¿Cierto? No podemos con la tecnología volvernos más brutos, tenemos que volvernos más inteligentes. Antiguamente, por ejemplo, a un estudiante le ponían una consulta y cuando el profesor ponía la consulta se sabía que con esa consulta el estudiante se iba a volver más inteligente. ¿Por qué? Porque le decían, vea, consulte sobre tal cosa. Entonces que le tocaba, vaya a la biblioteca y consulte sobre tal cosa. Entonces que le tocaba al estudiante ir hasta la biblioteca, o sea, no se podía quedar en la casa, tenía que caminar, ¿cierto? O a veces gastar un pasaje, ¿cierto? Ir hasta una biblioteca. Ir a la biblioteca, te le decían, bueno, ahora vas a buscar el tema, ¿no? Entonces el tema, no hay computadores, ¿cómo busco el tema? Entonces, por ejemplo, el tema es un tema de química, por ejemplo. Entonces se tenía que ir para donde estaban todos los libros de química y empezar a buscar uno por uno de los libros a ver si encontraba el tema, ¿no? Entonces, al buscar uno por uno de los libros, el estudiante leía y al leer se ejercitaba su cerebro y empezaba a identificar dónde estaba la tarea.
al final, después de una larga jornada, el estudiante encontraba la respuesta a la consulta que le había puesto su profesor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa hoy en día? No, hoy en día usted simplemente coloca en Google y lo primero que le aparece es lo que usted copia y ya. Y eso está pasando algo, y es que a veces el estudiante copia cualquier cosa y no entiende nada. Y a veces hasta copia cosas que no tienen nada que ver con lo que el profesor se le puso. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos naufragar en Internet. Tenemos que navegar en Internet, no naufragar. Y porque ese naufragar significa hundirse en el conocimiento, es decir, salen tantas cosas, perdón, en la información, salen tantas cosas que al final usted no sabe ni qué es, cuál es la respuesta. Entonces lo que tiene que hacer usted es leer, identificar que sí esté correcto lo que le están preguntando, lo que le está saliendo, y después ya pues escribir la respuesta, ¿cierto? No simplemente mirar y ya lo primero que fue, eso fue. Así no pueden ser las cosas. Eso no es conocimiento, es información, pero no es conocimiento. Entonces, como hay tanta información en esta era, hay dos prohibiciones, dos cosas prohibidas. Prohibidas en esta era son dos cosas. La primera, decir, a mí no me enseñaron eso. Si usted dice, a mí no me enseñaron eso, eso está prohibido. ¿Por qué? ¿O prohibido qué? Prohibido ¿por qué? Porque si a usted no se lo enseñaron, no es una excusa. No es una excusa que usted no le enseñen algo. ¿Por qué? Porque como hay tanta información por todos lados, usted mismo tiene el deber de encontrar la información y saberla, ¿cierto? Si por ejemplo usted está en estos momentos en un grado, supongamos noveno, décimo, lo que es cualquier grado que usted esté, y de pronto un profesor llegue a explicar un tema y que es un tema que necesitamos, para saber ese tema se necesita un tema anterior, ¿cierto? Supongamos en matemáticas, para usted saber restar tiene que saber sumar antes. Entonces le están enseñando la resta y usted llega y dice, no, pero es que a mí no me han enseñado la suma. Usted ya debe saber sumar. Ah, que no sé, a mí no me han explicado. Busque en internet, mi amigo. Busque en internet, mi amiga. Usted ya debe saber muchas cosas, ¿cierto? Y si no las sabe, las puede aprender. Las puede aprender metiéndose en internet y buscándola. ¿Por qué? Porque la información hoy es potentemente, está por todos lados. Por todos lados está, ¿cierto? Entonces no hay razón para que usted no sepa algo, ¿cierto? ¿Cierto? Y esa prohibición, la otra prohibición sería decir, a mí no me enseñaron eso, ¿cierto? O yo no sabía, ¿cierto? Yo no sabía, o yo no sé. Usted ya no puede decir eso. No sabe, lo siento, busque en internet y apréndalo. La pregunta mía es, ¿qué pasa entonces si usted rompe estas prohibiciones? Pues ahí usted queda como una persona que no está preparada para esta era, porque esta era va a exigir que los seres humanos se vuelvan cada vez más activos. Es decir, no pueden quedarse esperando a que les den las cosas, no, se tienen que volver activos, buscar la información y aplicarla para resolver los diferentes problemas que hay en la actualidad. El siguiente ítem es la base de la economía, base económica. ¿Qué significa base económica? Es decir, de dónde sale la riqueza de una persona, de un lugar, ¿cierto? ¿Cuál es la base económica? Por ejemplo, si yo cultivo maíz, pues la base económica mía es el cultivo del maíz, ¿cierto? Pues de ahí sale mi dinero, el dinero que yo voy a tener para vivir. Pero hoy en día la base económica más fuerte de todas es el conocimiento y la información, ¿cierto? Hoy las personas entre más conocimiento tengan, más información tengan, pues digámoslo así, van a tener una economía mucho mejor. Pero no solamente eso, sino que hoy las empresas, las grandes empresas, todas las actividades económicas se rigen ¿por qué? Por la cantidad de conocimiento que tengan. Ejemplo, usted tiene un negocio, ¿cierto? Y usted tiene un negocio, supongamos que usted venda ¿qué? Usted venda empanadas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una base de datos, ¿cierto? De información, una información de la cantidad de clientes que usted tiene, eso le va a permitir a usted ampliar su negocio, porque usted puede mandarles mensajes a estas personas haciéndoles promociones o compre 2 por 1 o cosas así, ¿cierto? Entonces, mire que hoy las empresas se pelean por tener la información suya. Por ejemplo, el ejemplo más perfecto de todo esto es Facebook, ¿cierto? Usted usa Facebook.
Facebook es gratuito. Facebook es una empresa que vale millones de dólares, donde tienen un montón de empleados y a cada uno de los empleados le pagan bastante. La pregunta mía para todos ustedes es la siguiente: ¿cómo Facebook le paga a la gente que trabaja en esa empresa si nosotros no pagamos por tener una cuenta de Facebook? ¿Cierto? O de cualquier otra red social. Mire que usted usa gratis Facebook, Instagram o cualquier otra red social, la usa usted gratis. La pregunta mía, esas empresas, ¿cómo hacen para pagarle a la gente que trabaja en esas empresas? Porque son empresas gigantes, ¿no? O sea, no crean que eso es una empresa ahí, no crean que eso es un negocio ahí en un barrio, ¿no? En Facebook, la sede de Facebook queda en Palo Grande, en un lugar que se llama Cupertino, Silicon Valley, en Estados Unidos. Y una empresa, tener una empresa allá requiere de mucho dinero. La pregunta mía es, ¿cómo pagan estas personas, cómo pagan estas empresas el salario de sus empleados? La respuesta es muy sencilla: con la información suya. Ellos tienen toda la información suya. Saben cómo se llama usted, dónde vive, cuál es su edad, qué gustos tiene usted, qué música le gusta. Todo sale ahí. Entonces inmediatamente con esa información ellos se la venden a otras empresas. Y es por eso que a usted en su Facebook, en su red social, le salen anuncios relacionados con sus gustos. Por ejemplo, si usted le gustan los tenis de marca tal, marca X o Y, entonces ellos saben eso. Entonces, a esta persona le gustan estos tenis, entonces la empresa le va a mandar una publicidad todo el rato, constantemente le va a salir propagandas para que usted tarde o temprano caiga y compre esa marca de tenis. Entonces así es que Facebook gana dinero, porque ellos le cobran ¿a quién? A las empresas que te ponen la publicidad. Entonces, y así prácticamente, inclusive hasta te pueden influenciar, ¿no?, a que compres cosas de producto que tú no querías. Esta persona compró estos tenis, pero los tenis son buenos pero con una sudadera, entonces también te ponen una sudadera. Ejemplo, no estoy poniendo ejemplos así muy, muy locos, pero que son la realidad, ¿no? Entonces la base del conocimiento es la información. Entre más información tenga usted y la sepa manejar, pues es la base económica suya, ¿no? Y no solamente suya, sino del mundo entero, ¿cierto? Todo hoy es información, conocimiento, ¿cierto? Hasta el dinero, por ejemplo, hoy es información, ¿cierto? Antes el dinero era oro, ¿cierto? Por ejemplo, los países eran ricos y tenían mucho oro. Hoy no es así. Hoy ya los países, ¿el dinero qué es? El dinero es una cuenta en un banco y allá lo que hay es un número, ¿cierto? Un número en un banco, en un computador, ¿cierto? Esa información, pues, es información, ¿cierto? No es algo físico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, se dice que de la cantidad de dinero que hay en el mundo, solamente como el 30% está impreso, es decir, está en billetes. Lo otro está simplemente en un número en un banco, ¿cierto? Entonces imagínese esa cosa tan rara. Entonces la base de la economía es la información y el conocimiento, ¿cierto? Vamos a continuar, siguiente ítem: los cambios en la población. Bueno, entonces sí, la población se va dividiendo, ¿no? Se va dividiendo, aunque van desapareciendo ya muchas cosas. Por ejemplo, en la era de la información existen las personas informatizadas y las personas desinformatizadas. ¿Quiénes son las personas informatizadas? Cualquier persona que use un dispositivo tecnológico, ya esa persona es una persona informatizada, es decir, ya le está llegando información. Si usa un celular, ya es una persona informatizada. Y un desinformatizado es una persona que no usa esos aparatos. Pues que todavía hay personas así, pero que pues yo digo que tienden a desaparecer, ¿no? Tienden a desaparecer. Y ahorita pues están los que se llaman los analfabetas digitales. ¿Qué es un analfabeta digital? Pues una persona que no sabe usar bien, correctamente los aparatos tecnológicos, ¿cierto? Entonces un analfabeta digital, una persona que no sabe manejar un computador, no sabe manejar pues por lo menos los programas básicos. Eso es una persona analfabeta digital. Y que no sabe pues leer perfectamente, pues no sabe utilizar bien estos aparatos, ¿cierto? Entonces hay que dejar de ser analfabeta digital, porque esta era pues va a dejar a estas personas atrás, ¿no? Va a dejar a estas personas atrás. Soporte quiere decir de cómo se sostiene esta era. Bueno, esta era se sostiene con unas tecnologías, ¿no? Unas tecnologías, ¿cuáles tecnologías? Llamadas TICs.
tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, son muy famosas pues este término. Sin estas tecnologías pues ahí están los computadores, están las líneas de internet, están los servidores que es donde guardan las páginas de internet, los celulares, todo lo que tenga que ver con internet, pues eso son las TICs, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con cosas tecnológicas, ¿cierto? Algunos cambios que ya están apareciendo, ¿no?, en esta era. El teletrabajo, bueno, esto pues ya no tengo que explicarlo. Aquí yo estoy en estos momentos teletrabajando, ¿cierto? No solamente los profesores, sino que ya hay muchas empresas que hacen teletrabajo, ¿cierto? Personas que tienen que trabajar desde su casa o inclusive desde otro lugar. Yo me podría ir para China en estos momentos y aún así darle la clase a los estudiantes, ¿cierto? O cualquier otra cosa, ¿cierto? El e-learning significa aprendizaje en línea. Esto no es algo nuevo, esto realmente ya está desde hace mucho tiempo y cada vez está más implementado. Pues eso ya se sabía, por ejemplo, inclusive mucho antes del COVID, que para el año 2025 el 30% de las materias en las universidades tendría que ser de forma virtual, porque si no, no iban a alcanzar el espacio para ingresar pues todos los estudiantes. Y el e-commerce, que es pues el comercio electrónico, ¿cierto? Entonces cada vez todo está pues siéndose más tecnologizado, ¿cierto? Y por último, pues este es el cambio más importante que yo diría, que es que los niños ya tienen más información que los adultos, ¿cierto? Antiguamente le decían, vaya para donde un adulto para que le explique, vaya para donde un viejito para que le explique, que los viejitos son sabios, los viejitos saben todo. Ya no, ya, ¿qué pasa? Ya hoy los niños pueden tener más información, ¿cierto? ¿Qué pasa? A veces de pronto los niños por su madurez, su corta madurez, pues no saben manejar la información y eso puede ser un problema, pero hoy un niño sabe más que usted de muchas cosas, ¿cierto? Inclusive hasta de materias. Yo conozco pues la mayoría de los muchachos, ellos, si usted le pregunta, ¿quién sabe más matemáticas en su casa? ¿Usted o su mamá? Pues obviamente que sabe más el muchacho, ¿no? Usted, ay no, mi mamá no sabe ni qué es una factorización, ¿cierto? Ejemplo. Entonces eso es un cambio importante pues en que están apareciendo con esta era, ¿cierto? Amenazas, bueno, la era de la información, no todo es bueno, también tiene sus cosas malas. La primera es amenazas a la intimidad, es decir, hoy en día no existe la intimidad ya prácticamente. ¿Por qué? Porque pues, con estos aparatos nos espían, saben todo de nosotros, conocen todo, ¿cierto? Por ejemplo, yo supe hace años que Mark Zuckerberg o sea, uno de los dueños fundador de Facebook, él le ponía a su celular y a sus equipos, siempre les ponía una cinta eh, a la cámara. Y les preguntaba por qué, es que no, es que por ahí me pueden espiar. Imagínense, si pueden espiar a un tipo de esos que es un monstruo para la tecnología, ahora no lo van a espiar a uno uno que no sabe nada, ¿cierto? Y fuera de eso, él también les ponía una cinta a los micrófonos. Entonces, ahora lo pueden espiar ahora muy fácil, pues cualquier cosa, ¿cierto? Por todos lados. No sabemos prácticamente si están mirando lo nuestro, ¿no? De pronto, porque no somos de pronto personas así importantes y nada. Pero si fuéramos, por ejemplo, una persona importante, no sé, alguien famoso o algo, un político o algo, nos tendrían, mejor dicho, encima, ¿no? Otra amenaza es el aislacionismo social. ¿Qué quiere decir aislacionismo social? Hoy en día la gente ya no se junta, ¿no? ¿Cierto? Antiguamente uno iba a un parque y uno veía un montón de niños ahí jugando, ¿cierto? En el parque, brincando, subiéndose a los árboles, como niños normales, ¿no? O la gente conversando, todo. No, ya no, hoy la gente no conversa, hoy la gente hoy la gente está como islas, ¿cierto? Completamente idos por allá, en otro planeta, ¿cierto? Entonces, eso es un problema que también está surgiendo con la era de la información. Cada mundo aislado y eso es un problema. Y por último, alienación masiva de la población. ¿Qué significa alienación? Alienar a una persona significa meterle ideas a la persona que ella realmente no tiene. Por ejemplo, estas tecnologías pueden convencer a una persona para que haga algo que no quiere hacer, ¿cierto? Que realmente no quiere hacer, por ejemplo, que vote por un político, ¿cierto? Con los medios de comunicación pueden bombardear a la gente todo el rato, vote, y la gente al final termina bombardeada con la información y termina votando, pues, por algo, ¿cierto? O convencer a alguien de que algo es bueno, ¿cierto? Por ejemplo, antiguamente decían, matar a un niño es algo muy malo. Ya hoy en día, pues, han alienado a la población y le han dicho que sí, que matar a un niño es muy bueno, que abortar es muy bueno, ¿cierto? Entonces es un problema, ¿no? Porque eh, puede que sea necesario o no, no sé, pues eso es un tema ya un poquito complicado, pero sí es verdad que a la gente la están alienando, es decir, le meten ideas en la
cabeza que no son reales, pues que no son realmente ideas propias de las mismas personas, ¿cierto? Entonces aquí está la actividad, que es lo mismo pues que está ahí copiado. Entonces usted va a explicar estos ítems como ya los expliqué yo, ¿cierto? Usted puede meter ejemplos de su propia parte, de su propio razonamiento, y así puede pues usted hacer la tarea mucho mejor. Y la última parte es, la segunda parte es escriba un ensayo en el que usted hable sobre las 3 eras tecnológicas, ¿cierto? Entonces usted va a hablar sobre las 3 eras, explicándolas, y al final una conclusión diciendo de qué se trata, ¿no? De que cuál es la finalidad de estudiar estas 3 eras, o cuál es la conclusión de estas 3 eras. Recuerden que es un ensayo es un texto escrito, es un texto argumentativo, ¿cierto? Debe tener 3 partes: introducción, el cuerpo y por último la conclusión. Haga un ensayo bueno, no escriba cualquier cosita ahí de 3 renglones, no, algo pues que tenga, que se le vea que usted sí domina el tema de las 3 eras tecnológicas. Y por último pues está la tabla que está ahí también, ¿cierto? Donde dice que usted la va a llenar. Usted va a hacer esta tabla grande, ojalá pues del tamaño de una hoja completa, y simple y sencillamente usted pues la empieza a llenar. Entonces usted dice inicios, cuando inició la era agrícola. Esos están los temas que ya vimos. La base de la era agrícola pues es la tierra, ¿cierto? La base económica, ¿cierto? Es decir, la gente era rica en la era agrícola si tenía tierra. Entre más extensión de tierra tuviera, más rico era. Soporte, ¿en qué se soporte la era agrícola? La era agrícola, la tecnología que soporta la era agrícola son las técnicas de irrigación, es decir, cómo regar los terrenos para que crezcan las matas, y las diferentes herramientas que servían para manipular la tierra, ¿cierto? Asadones, todas esas cosas, pues, ¿cierto? División en la población, ¿cierto? La era agrícola trajo una división en la población. Antes de la era agrícola la gente era como, era incivilizada, ¿cierto? Después de la era agrícola la gente se volvió civilizada, ¿cierto? Porque la era agrícola trajo la civilización, trajo, ¿cierto? Digámoslo así, la cultura pues ya humana. Luego sigue la era industrial. ¿Cuándo inició la industrial? La era industrial, ¿cuándo inició? Ustedes busquen ahí los años. ¿Cuál es la base? Pues la base son las energías, el descubrimiento de las diferentes energías como el petróleo, el carbón, y pues ya en la última parte la electricidad. ¿El soporte es cuál? Pues los procesos de producción, ¿cierto? Las fábricas, las máquinas, los procesos de producción. La división en la población es gente industrializada y gente que no está industrializada. Por ejemplo, Colombia es un país que está semi-industrializado, o sea, no se ha industrializado del todo. Y por último, pues ya lo del área de la información. La área de la información, cuando comienza, ahí lo dijimos ahí arriba, la base ya sabemos cuál es, que es la base económica es la información, el conocimiento, el soporte son las TICs, y la división de la población es gente informatizada y gente no informatizada. Entonces prácticamente ahí les hice la tarea, ahí se las dije. Entonces ya con esta explicación espero que les haya quedado claro, espero que la hagan bien, ánimo.